Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Hablando de qué cosa es este documento. Aquí en el documento, y me parece que los hermanos padrinos también lo están ofertando allí, si desean lo pueden obtener con ellos, ahí está. ¿A cómo cuesta? 6,000 pesos, los que deseen, ya pueden adquirir el documento. Esa también es de las padrinas, pero ya me parece que es una versión un poquito más popular. Fíjense que arriba dice Su Santidad Francisco, y luego dice querida Amazonía, y abajito dice exhortación apostólica post-sinodal. Y luego viene, aquí va dirigido el documento al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Arriba dice Su Santidad Francisco, pero yo les he dicho a ustedes que no es del Papa. ¿En qué sentido no es del Papa? Entonces, yo creo que conviene que nosotros hablemos primero sobre qué cosa es un sínodo. La palabra sínodo, synhodos en griego, literalmente significa caminar juntos, caminar juntos. Y en la iglesia, digamos que sínodos, como nosotros lo entendemos ahorita, no han existido, sino que el sínodo es una especie de creación en el pontificado del Papa Pablo VI, concretamente el 11 de noviembre de 1965, lo instituyó el Papa Pablo VI al concluir el Concilio Vaticano II, básicamente con dos finalidades. La primera finalidad es que la Iglesia no se reúna solamente cuando hay grandes concilios, como el Concilio Vaticano II, sino que la Iglesia quede marcada como una especie de sinodalidad o de colegialidad, de manera tal que el Papa pueda tener la compañía y la asesoría de los demás obispos en el gobierno de la Iglesia. Dicho de una manera diferente, y eso es muy bonito, el Papa Pablo VI quiso, y desde ahí todos los demás pontífices, no ser la cabeza de la Iglesia. Aquí hay todo un reflejo del Concilio Vaticano II, sino que la Iglesia sean todos los pastores. Comenzando porque el Papa no es el jefe de la Iglesia, hay que tener bien clarito eso, sino que el Papa es el obispo de Roma, es el obispo de Roma. De manera que el Papa no tiene autoridad sobre toda la Iglesia, porque el Papa puede decir, estoy poniendo un ejemplo hipotético, de ahora en adelante los hombres se casan a los 18 años y las mujeres a 16, supongamos que lo podría decir. El obispo de Bogotá dice, en mi diócesis no, en mi diócesis los hombres se casan de 25 años y las mujeres de 20, y eso tiene que respetarse. Estoy poniendo un ejemplo. Por lo tanto, ¿quién es el Papa? El Papa es el punto de unidad de toda la Iglesia. Es el punto de unidad de toda la Iglesia. Normalmente se habla del Papa como el primero entre iguales. El primero entre iguales. Y el Papa es el obispo de Roma. Pues eso hizo el Papa Pablo VI. De manera que, en un primer momento, el sínodo sirve para que toda la Iglesia tome conciencia de que debe participar en el gobierno de la Iglesia. Todos los obispos deben participar en el gobierno de la Iglesia. En segundo lugar, lo que también se hizo con la idea de los sínodos es que el Concilio Vaticano II, todas las reflexiones, que todas las reflexiones y documentos del Concilio Vaticano II no queden allí, anclados en esa época, 1965, sino que se pudiesen actualizar y profundizar. No nos olvidemos que lo que el Vaticano II quiso fue actualizar a la Iglesia, abrir las puertas de la Iglesia para que entre viento nuevo, pero al mismo tiempo que la Iglesia sepa cuál es su papel y su función en el mundo contemporáneo. De ahí que la Iglesia tiene que estar permanentemente dialogando con el mundo, con lo que sucede, con lo que pasa, y adecuando obviamente su enseñanza al cambiante mundo. Ahí tienen ustedes la segunda razón de por qué se instituyó un sínodo.
Cuando se habla de sínodos, se habla básicamente de dos tipos de sínodos. Un tipo de sínodo es una asamblea general, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Ahí participa toda la iglesia, pero ya les diré de qué manera participa la iglesia. Es decir, toda la iglesia participa en un sínodo, ustedes también, nosotros también, todos participamos en un sínodo. Ahí estamos hablando de un sínodo general. Y es ordinario porque se hace cada 4 años. Pero en algunas ocasiones, por una especie de urgencia, el Papa convoca a algún sínodo. En ese sentido, hay un sínodo general extraordinario. Por lo tanto, podríamos decir que el sínodo general se divide en dos: ordinario, cada 4 años, y extraordinario, cuando el Santo Padre cree conveniente que debe haber una reunión de toda la iglesia para tocar algún punto, algún tema en relación con la iglesia también. Y el otro tipo de sínodo es lo que se conoce como asamblea especial. Asamblea especial. Hemos tenido, no sé si se acuerdan ustedes, en torno al año 2000, asamblea especial para América, asamblea especial para África, asamblea especial para Oceanía, asamblea especial para Asia, y podríamos seguir. Es decir, asambleas especiales. Estas asambleas especiales son para una determinada región y para un determinado tema también. Por lo tanto, el sínodo del año pasado fue una asamblea especial que estaba en relación con una región específica, la región panamazónica, que abarca a varios países de nuestro subcontinente. Y cuando hablo de subcontinente no me refiero a subdesarrollo, sino de nuestro pequeño continente, que es básicamente América del Sur. Estamos hablando de las Guayanas, estamos hablando de Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Creo que también entra allí Brasil, obviamente. Brasil es el que tiene la mayor parte de la Amazonía. Después sigue Perú, luego sigue Ecuador, luego sigue Colombia. Ustedes dirán, pero la Amazonía de Colombia es más grande que el territorio de Ecuador. Sí, lo que sucede es que aquí se cuenta en proporción del territorio. Bien. Entonces, desde el punto de vista proporcional, Ecuador tiene más Amazonía que Colombia, porque más territorio de Ecuador es Amazonía en comparación justamente a Colombia. Pero no solamente esta asamblea tenía que ver con la Amazonía, aunque el sínodo fue el sínodo panamazónico, e incluso, por ejemplo, la exhortación se llama Querida Amazonía, porque resulta que la Amazonía nuestra está en relación también con unos bosques en el África y está en relación con unos bosques que hay en Oceanía y en Asia. Dicho de una manera diferente, lo que nos sucede a nosotros afecta a África, afecta a Asia. Y lo que no sucede a nosotros no solamente nos afecta a África, a Asia y a nosotros, sino también al hemisferio sur, al hemisferio norte. En pocas palabras, el problema de la Amazonía es un problema mundial. Es un problema mundial. Pero obviamente se quiso poner como de relieve la Amazonía porque es más conocida y al mismo tiempo es la que se encuentra en mayor peligro. Otras cositas más. ¿Cómo funciona un sínodo? ¿Ya? ¿Cómo funciona un sínodo? Aunque esta es una asamblea especial, es un sínodo. Lo que se hace es, primero, elegir unos temas. Esos temas que se eligen por una comisión encargada de la organización de los sínodos, son presentados al Santo Padre. El Santo Padre revisa los temas y luego dice, este es el tema que yo sugiero que se toque. Aunque en realidad en la práctica ya no sucedía así, sino que ya le dicen al Santo Padre, es bueno que tratemos este tema, y el Papa, pues frente a especialistas, dice, hagamos, ¿verdad? Una vez que se elige el tema, se elabora lo que normalmente se conoce como lineamenta, o orientaciones. Lineamento es la palabra latina, pero orientación
ocasiones sería la traducción. ¿Qué cosas son los lineamientos? Los lineamientos son una batería de preguntas, solamente preguntas, nada más que preguntas. Obviamente ordenadas medio por temas, y estas preguntas son enviadas a toda la iglesia. Atentos, por favor, a esto que les estamos diciendo ahorita. Estas preguntas llegan a todos los obispos. Los obispos lo envían a todas las parroquias. Todos los párrocos lo envían a todos sus feligreses en la parroquia. Pero no solamente eso. Hoy en día, con el adelanto de la tecnología, estos lineamientos están en las páginas oficiales y uno los puede descargar. Estas preguntas a veces son preguntas aparentemente medio sin sentido, pero son válidas también. Las respuestas son enviadas a esta comisión encargada de los sínodos. Esta comisión organiza todas las respuestas y prepara un documento que se conoce como Instrumentum Laboris o carpeta de trabajo. Obviamente a un sínodo no van todos los obispos, y más como en este caso que es un sínodo pues especial, sino que van delegados, pero son delegados representativos, son delegados muy representativos, pero ya nosotros estamos participando en el sínodo. ¿Cómo estamos participando? Por medio de las respuestas que dimos. El problema es que a veces pues desgraciadamente no se cumple, pero si se cumpliera a cabalidad, nuestras opiniones estarían ahí. Por eso tiene que ver con toda la iglesia. Luego comienza la asamblea sinodal. Ya los que participan en la asamblea sinodal tienen el Instrumentum Laboris, esta carpeta de trabajo. Pero cuando están dentro de la asamblea sinodal, hay una serie de intervenciones, tanto orales como escritas. Los obispos, que son pues los oficiales, los que participan oficialmente en la asamblea, ellos dan sus opiniones oralmente, todo eso se va digitalizando, también presentan documentos escritos, ¿ya? Toda esa documentación se va acumulando, El sínodo termina básicamente con dos cositas. Un sínodo termina primero con un mensaje al pueblo de Dios, y en segundo lugar termina con unas proposiciones o propuestas que los miembros de la asamblea sinodal le dan al Santo Padre. ¿Y el Santo Padre qué hace? El Santo Padre coge toda esa información, digamos el Santo Padre y todo el equipo que trabaja también con él, porque no pensemos que él se sienta solito como hacer una monografía de universidad, no. Hay todo un equipo de especialistas detrás. Se sientan y comienzan a retomar los lineamientos, los Instrumentum Laboris, las discusiones, tanto en forma oral como en forma escrita, ¿verdad? Todo lo que se logró acumular durante la asamblea sinodal. Toda esa información se procesa y como resultado sale un documento. Eso. Que viva San Pablo, contigo en el camino. Ahora entiendo por qué dicen que se cayó San Pablo. Ok, el caballo no aparece. Entonces, ahí sale este documento. Obviamente firmado por el Santo Padre para que le dé autoridad. Él hace suyo el pensamiento de la Iglesia, en este caso pues el pensamiento de la Iglesia sudamericana lo hace suyo. Su firma avala todo esto. Pero con este documento hay algo especial, y es que la documentación como resultado del sínodo fue abundantísima, y sacaron además un documento. Hay un obispo dominico, el obispo de Puerto Maldonado, en el sur del Perú, que fue el secretario del sínodo, Monseñor David, ¿ya? Y me gustaría que viésemos un video, pero termino esta primera partecita con esto. Por lo tanto, esta exhortación, si bien es cierto, está firmada por el Papa Francisco, es fruto de toda la Iglesia, y eso es lo hermoso. Es decir, es un documento nuestro también, pero obviamente nuestro pastor es el que coloca
Papa es muy honesto. El Papa en el documento dice, ya hay todo un documento conclusivo del sínodo. Es mucha la información, yo no voy a repetir ese documento, yo solamente voy a dar unas cuantas líneas pastorales. Ustedes, por favor, vayan a ese documento, el Papa lo dice. Por lo tanto, este documento podríamos decir que es simplemente algo minúsculo en comparación a todo lo que durante el sínodo se logró producir. No sé si hasta acá se ha dado cuenta. Entonces vamos a ver, aquí está la intervención de Monseñor David. Él es un obispo pues dominico, como ya les he comentado, es español, pero es obispo de Puerto Maldonado, ahí donde estuvo el Papa cuando visitó el Perú. Es una zona amazónica muy golpeada por una serie de tragedias. Los que conocen el Perú o no están en el Perú saben de qué estoy hablando. Pero Madre de Dios, que es el departamento, es una catástrofe en todo el sentido de la palabra. Agradecerles por la labor que realizan. Yo en Puerto Maldonado, la visita del Santo Padre a los pueblos indígenas, que ha supuesto una visibilización de estos pueblos, pues nunca hubiera podido ser lo que fue si no hubiera sido gracias al trabajo de tantos profesionales de la comunicación que nos ayudaron al Santo Padre a visibilizar a estos pueblos, a demostrar no solo a nuestros países amazónicos, sino a todo el planeta que la Amazonía existe, que es un bioma importante, que hay unos pueblos que la habitan y que tenemos que escucharles porque tienen algo que comunicar al mundo, tienen algo que ellos viven que también es una alternativa o una propuesta para tener en cuenta en nuestra mesa de diálogo. Yo les quiero compartir brevemente lo que significa para mí este proceso. Un misionero dominico en el corazón de la Amazonía, entre los pueblos indígenas, Machirenga, formando parte de una iglesia. En el día a día, conviviendo con nuestros pueblos y dándonos cuenta de una realidad que nos sobrepasa, una realidad bella y una realidad que a veces tiende a ser absorbida o destruida por el resto del planeta. Y en esa soledad de estos lugares tan apartados, a veces a uno como que le costaba poder transmitir qué es lo que se estaba viviendo, qué es lo que en el día a día tantas misioneras y misioneros compartimos con nuestros pueblos amazónicos. Y uno llega a Occidente, yo procedo de este mundo, y como que era difícil explicar, como que no encontrabas un oído, alguien que te escuche, a quien resultara interesante lo que en la Amazonía estaba ocurriendo. Hoy estoy aquí en Roma, en el corazón de la Iglesia, después de que un Papa, el Papa Francisco, se ha venido a la Amazonía y ha tenido un encuentro con los pueblos indígenas. Ha querido tomar la iniciativa de escucharles. Les ha escuchado y ha querido hacerse un eco. Ellos le han pedido, Papa Francisco, queremos que seas nuestro aliado. Queremos que la Iglesia camine con nosotros. Y el Papa Francisco les ha dado también una respuesta. Les ha dicho, queremos que ustedes ayuden a los obispos, a los misioneros, a los religiosos, ayúdennos a la Iglesia para encontrar nuevos caminos. En todo este proceso estamos aquí, en un sínodo, cerca de 300 personas, todos los obispos de la Amazonía, misioneras, misioneros, religiosos, también una participación de los pueblos indígenas. Estamos en el corazón de la Iglesia y queremos que esta vida, esta riqueza nos afecte, que de alguna manera nos complique o nos facilite, depende de cómo se mire, la vida a la Iglesia. Si el Papa Francisco está diciendo tenemos que visibilizar a estos pueblos y estas comunidades tienen algo que decir al planeta, está bien el ejemplo que él nos ha dado. Venir a la Amazonía a escuchar, traerlos al corazón
de la Iglesia, para dejar que la Iglesia se impregne también de estas realidades y desde proponerlos también al mundo entero como una posibilidad, como una alternativa. Esta es la experiencia, yo creo que verdaderamente bella, y es lo que estamos viviendo y lo emocionante quizá de este sínodo, ¿verdad? Como el Papa Francisco ha sido capaz de traer a la Amazonía al corazón de la Iglesia y ponerla también en la mesa de diálogo de nuestro planeta, del mundo entero. Bien, entonces, la exhortación que tenemos postsinodal, como ya lo explicaba el padre William, es cortica, es muy pequeña. Si ustedes lo ven, es un documento que se lee rápidamente, es un documento que contiene 111 numerales, pero muy cortos. El lenguaje es un lenguaje muy pastoral, muy cercano, como lo hace el Papa Francisco casi en todos sus documentos. Todos sus documentos son documentos fáciles de leer por toda la Iglesia. Y ustedes saben que ella está dedicada al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Es decir, para que todos lo podamos entender. Y por otro lado, pues está estructurado de una manera muy bonita y es a partir de 4 sueños. Él habla de 4 sueños. El Papa tiene 4 sueños con respecto a la Amazonía. Y pues son 4 sueños que yo digo que cuando uno lee este documento, no solamente es porque uno piense en la Amazonía, sino en nosotros hoy, aquí. Los 4 sueños aplican perfectamente para nosotros. Hace parte del numeral 6, pues yo puse CUA, ya, querida Amazonía, porque creo que así lo vamos a denominar el documento. Acuérdense que siempre lo denominamos por las primeras letras que tiene el documento, pero también, como se llama, ¿no? La querida Amazonía, son las primeras palabras del documento, y de ahí recibe su título. Y también, siempre con las siglas de esas primeras palabras, pues nosotros tenemos la costumbre o es tradición en la Iglesia llamar el documento así. Entonces sería el documento QA, digamos, no sé si se va a llamar así, pero suena hasta bonito, ¿sí? Querida Amazonía. Esto dice el numeral 6, yo no sé si alguien nos lo quiera leer, a ver, si alguien quiere leer este pedacito y ya nos metemos con los 4 sueños. Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por ello me atrevo humildemente en esta breve exhortación a expresar 4 grandes sueños que la Amazonía me inspira. 4 grandes sueños. A ver, yo voy a hacer una encuesta. De pronto algunos ya los hemos leído. ¿Cuáles piensan ustedes que son los 4 grandes sueños del Papa? Un sueño. Martica. Que la Amazonía esté incorporada a toda la economía global. Bueno, ese también. Sí, entra, sí, otro. El social. Entonces, un sueño social. Así el Papa los titula con frases cortas. 4 grandes sueños. El primer sueño es un sueño social. El segundo sueño, un sueño cultural. El tercer sueño, un sueño ecológico. El cuarto sueño, un sueño eclesial. Son 4 sueños y muy bien organizados. Y empieza él como con un poema. Entonces esta es la primera parte del poema. Yo voy a permitirme leer primero todo el poema de los 4 y luego vamos a ir tomando sueño por sueño. Entonces, primer sueño, dice, o más bien el poema, como es una especie de poema, dice así: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Son los 4 sueños. Y cada sueño constituye un capítulo del documento. Entonces, el primer capítulo es el sueño social, el segundo capítulo el sueño cultural, el tercer capítulo el sueño
ecológico y el cuarto el sueño eclesial. Si hoy nos vamos con estos 4 sueños, ya conocemos el documento. ¿Sí? Ese es el documento. El documento no contiene más. Es un llamado a través de ese sueño a vivir como hermanos, que es el primero, a respetar la cultura del otro, que es el segundo, a pensar en la creación, sobre todo en la naturaleza, en el respeto a la naturaleza, que es el cuarto, y el último que sería el sueño, el tercero, perdón, y el último que sería el sueño de una iglesia local bien empoderada en la Amazonía. Entonces vamos a hablar un poquito del sueño social. Yo no voy a extenderme mucho en cada sueño porque la invitación es a leer el documento. Vamos a tomar como un elemento clave. Y aquí en el sueño social el texto inicia hablándonos del buen vivir. Y yo me voy a quedar en esta parte sobre todo con el buen vivir, con el sueño social. El sueño social habla del respeto por esas comunidades, del conocer esta sociedad, pero de respetarla y también de aprender de las comunidades que habitan la Amazonía. Entonces miren lo que dice sobre el sueño, sobre el buen vivir. Nuestro sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Y es prácticamente una expresión que está ahora acuñándose en la iglesia. Antes nosotros no hablábamos de buen vivir. Hoy hablar de buen vivir es ya casi que se va a convertir como casi en la teología del buen vivir en la iglesia, porque lo hemos prestado, es una expresión prestada o tomada de los pueblos indígenas, sobre todo que es una expresión quechua, el sumac causay. Ahí está, el sumac causay. Es una palabra en quechua. En quechua hay un quechua que es un quechua peruano, un quechua que es ecuatoriano y un quechua que es boliviano. Entonces, chileno, para argentino, todo bueno. Pero entonces dicen que para Perú, para Ecuador se habla de buen vivir, y para Ecuador ellos hablan de vivir bien, para Ecuador buen vivir, para Perú y Bolivia vivir bien, vivir bien. Nosotros todavía no lo empleamos. La constitución política de Ecuador y Bolivia ya lo tienen inscrito en ella. O sea, un llamado a que todos nos comprometamos por el buen vivir, el sumac causay. Yo no sé si aquí hay alguien de Ecuador. No. ¿De Perú? De Perú, aquí hay 2 de Perú, 3 de Perú, 3 de Perú, 3 de Perú. ¿De Bolivia? Porque a veces entre los religiosos siempre tenemos gente que viene de otros países, ¿cierto? Entonces es una expresión, pero ¿qué es el sumac causay? ¿Qué es vivir bien? Porque vivir bien, nosotros lo entenderíamos a un vivir en donde nada nos falte, ¿verdad? O sea, vivir bien es vivir con todo lo que necesitamos para estar cómodos. Pero aquí va más allá, es el respeto por nuestra propia existencia y la existencia de los otros y de la creación. Por ejemplo, yo anoté aquí los 13 principios del buen vivir, aunque vamos a ver un videito pequeño. Miren los 13 principios del buen vivir. Son saber comer, porque no todo se debe consumir, porque no todo nos hace bien, porque no todo es tolerable, ¿verdad? Saber comer. Segundo principio, saber beber. Beber. Ustedes entren a internet y van a encontrar los 13 principios del buen vivir. Son esos. Y esto nos viene de los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas ya trabajan todo esto. Nosotros hemos menospreciado nuestra cultura indígena. Sí, y la sabiduría indígena. Todo lo que en la Amazonía. Y miren el logo que tenemos es una cruz, ¿verdad? En medio del verde y de los colorcitos que están ahí como donde hay raicitas. Que ustedes no sé si ven como unas raíces. Que es como el río Amazonas que atraviesa esa parte y tiene sus afluentes. ¿Y por qué tiene varios colores? Porque son varias culturas. Porque esto es un bioma, como habla el Papa, compuesto por culturas diversas, pero lo que las une a todas es un deseo por el buen vivir. Entonces estábamos en el saber comer, saber beber, saber danzar. Tercer principio. Bonito, ¿no? Saber danzar, porque uno debe estar, el que sabe danzar, dicen que está en armonía también. Yo no sé bailar, entonces por eso yo creo que algo falta. Pero saber danzar hace parte de la integración con el grupo, con la comunidad, físicamente, con mi cuerpo.
con mi cuerpo. Los que saben bailar y bailan y son profesionales dicen que eso es toda una espiritualidad, ¿verdad? Bueno, el otro es saber dormir. Y yo me encontré ahí con algo interesante, y es que uno debe dormir tomando la parte de 2 días. O sea, la noche de un día y la madrugada o las horas del otro día. Eso lo dicen los indígenas, porque es ahí donde se reúnen las 2 energías de 2 días. O sea, que mi dormir no coja solamente una parte. Claro que las enfermeras sí, a veces les toca dormir es de día, ¿cierto? Sino que mi dormir pueda abarcar las 2 etapas, porque es que atrás hay un grupo de enfermeros y enfermeras, ¿cierto? Que pueda coger las 2 etapas, o sea, una parte de la noche de hoy y la mañana del día siguiente. Hoy es el día del sueño. Y hoy es el Día Internacional del Sueño. Sí. Entonces, no se vayan a dormir por eso, tranquilos, todavía no. Entonces, a ver, lo voy a repetir. Saber comer, saber beber, saber danzar, saber dormir, saber trabajar. No hasta que yo pierda todas mis energías, sino trabajar es darme y sentir gusto por eso que yo hago. Saber meditar, saber pensar, que no es lo mismo, porque meditar es desconectarse de todo para entrar en lo profundo, y saber pensar es pues la capacidad de reflexión que tenemos. Saber amar y dejarse amar. Saber escuchar, saber hablar bien, saber soñar, saber caminar. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos caminar, nosotros corremos, pero no caminamos, como en los pueblos indígenas, ellos caminan, mientras que nosotros vivimos en el acelere. Y saber dar y recibir. ¿De dónde salen esos 13 principios? De lo que estos pueblos quieren, y lo que el Papa pide es que los respetemos, o sea, que respetemos la identidad de estos pueblos y que ojalá más bien aprendamos de ellos. Y es verdad, nosotros deberíamos aprender muchísimo de estos pueblos. Digamos, a lo largo de este documento, en la primera parte, él va a hablar de cómo en ese sueño social se puede hablar de las pérdidas de las comunidades indígenas cuando son invadidos por los colonos, ¿verdad? Pero también cuando ellos tienen que salir, porque los obligan a salir prácticamente de la selva para ir a habitar en la ciudad. Entonces, cuando ellos llegan a habitar en la ciudad, el Sumac Causay se ve como completamente atropellado, exactamente, se ve atropellado y van perdiendo su buen vivir, y uno lo ve con los indígenas aquí en Bogotá, ¿sí? Uno lo ve con los grupos indígenas y uno dice, hola, pero ellos ¿cómo hacen para vivir en esta ciudad? En una ciudad que no los quiere, en una ciudad que los maltrata, en una ciudad que denigra de ellos, en una ciudad que no comprende su manera de vestirse, ¿sí? Porque dense en cuenta sobre todo las señoras que vienen, que van descalzas a veces y que tienen los vestiditos, sí, pero tienen un nombre ellos. Los que hacen las, en Veracatíes son los que hacen las manillitas y todo, que las venden. Ellos son mal vistos por nosotros, o sea, nosotros no los valoramos porque tampoco los conocemos. ¿Sí? Uno dice, pero esa cantidad de niños, y miren con esa cantidad de niños, pero no entendemos esa cultura. Y los trabajos de ellos los queremos regalados, exactamente. Entonces, todo esto es alrededor del Sumac Causay. Yo quiero que veamos, porque pues para completar, nosotros no somos los grandes especialistas de la materia. Nosotros estamos tratando de invitarlos a que leamos que un documento eclesial, pues que seguro que para muchos de nosotros hay cosas que son desconocidas. Por ejemplo, esto del Sumac Causay, en Colombia nosotros no hablamos de esto. En Ecuador, sí, por eso les digo que está en la Constitución. Por eso quiero invitarlos para que vean un señor, un abogado, Fernando, se parece como a Martica Aguamán, pero no es Aguamán. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. Entonces me toca salirme de acá, antes del sueño cultural. Y aquí lo tengo, que se llama Fernando aquí. Entonces él fue ministro en la época de Evo Morales, duró creo que un año nomás, pero es más que ese oficio, es un hombre que verdaderamente ha descubierto todo lo que es el buen vivir, ¿cierto? Y que puede proponerlo a digamos, a su pueblo, para que veamos una manera de existir hoy. Entonces es alguien muy espiritual, muy espiritual.
Guanacuni. La cosmovisión de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, nos enseña que todo vive, que las montañas viven, que el agua vive, que el árbol vive. Así como nosotros sentimos y pensamos, ellos también sienten y piensan. Y en nuestra cosmovisión, nuestros ancestros nos enseñan que todo es importante, que no hay pequeño, que no hay grande, sino todo es importante. Y por lo tanto, de esa concepción de vida emerge el cuidado a todo, el respeto a todo. Por eso para nosotros las montañas son nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nos cuidan, que nos inspiran, que nos dan alimento. La Madre Tierra vive, nos abraza y nosotros somos sus hijos. En Aymara decimos, Pachacaman, Pachamaman, Huapatano. Significa, somos hijos del Padre Cosmos, somos hijos de la Madre Tierra. Y eso tiene una connotación profunda en nuestras vidas, porque de eso emerge el ayllu que es la comunidad. Pero la comunidad entendida no solamente como la unidad y estructura social, sino el ayllu entendida como una comunidad, como una unidad y estructura de vida. Todo es parte de la comunidad. La montaña, el árbol, el río, los insectos, todo es parte de la comunidad. Y el deterioro de cualquier especie, de cualquier parte de la comunidad, es el deterioro de todo. Por eso los abuelos y las abuelas nos enseñaron a cuidar todo. Y de esa concepción de vida emerge el concepto de sumas causa o suma camaña en quechua y en aymara. Significa vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir implica, primero, saber vivir. Y ese saber vivir implica una armonía interna. Y luego, la segunda dimensión del vivir bien es el saber convivir alrededor con los demás. Si sabes vivir, convives. ¿Cómo convives con los demás? En armonía y en equilibrio. En el concepto de nuestros abuelos, en la cultura de la vida, es cuidar todo. Es comprender que todo es importante. Por eso el vivir bien, el buen vivir, es un paradigma de la cultura de la vida, de la concepción de la vida. En nuestras comunidades, nosotros generamos un cultivo en el concepto rotativo, circular, cíclico. Nosotros promovemos el multicultivo. Significa que nosotros sembramos en un lugar y después al siguiente año sembramos en otro lugar y hacemos que vaya rotando y también descansa la Madre Tierra. Eso es muy importante para nosotros. Y además, no solamente el sembrar, por ejemplo, y cosechar es solamente una técnica, es una acción importante, sagrada y profunda de relación con la vida. Por lo tanto, siempre antecede, antes de sembrar, antes de cosechar, una ofrenda, una ceremonia de permiso a la Madre Tierra. Para nosotros la Madre Tierra es importante, porque sembramos con cariño, cosechamos con cariño. Y en nuestras prácticas, por ejemplo, los animales quienes nos acompañan, como las llamas, las ovejas, son nuestros hermanos, nuestras hermanas, y las cuidamos. Y no solamente para poder generar gran cantidad de llamas u ovejas, sino son nuestras compañeras, son parte de nuestra comunidad. Si nosotros observamos bien, escuchamos bien, no solamente en la parte de los Andes, o en la Amazonía, o en el Chaco, en el Valle, en el norte, en el centro, en el sur de Abya-Yala, sino en el mundo, nos daremos cuenta que hay una crisis. Hablan de muchas crisis, económica, de riqueza, energética, pero la verdadera crisis que está pasando Occidente y la humanidad actual es una crisis de vida. Porque se ha deteriorado la vida, se ha roto el equilibrio con la Madre Tierra. Y además, esa cultura desechable ha permeado en nuestras relaciones de vida. Y también nuestras relaciones son desechables. De pronto estamos seres solos, de pronto hijos sin padres, o hijos abandonados, o esposos separados. Ha permeado nuestras vidas. Por lo tanto, esta profunda crisis que está pasando la humanidad está en búsqueda de respuestas. Y nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han legado el vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir
es de la cultura perdurable, de la cultura del respeto, de la cultura de la vida. Y por lo tanto, es una respuesta ante la crisis de la humanidad. Y los pueblos indígenas originarios sabiamente han guardado estas experiencias, estas prácticas comunitarias de vida. Y hoy las estamos compartiendo al mundo, con el cariño y el respeto de todos. Cuando decimos el vivir bien, buen vivir, nosotros no solamente estamos buscando la reconstitución solamente de los pueblos indígenas originarios, estamos invitando al mundo para que nos acompañe en un nuevo paradigma de vida, en una nueva concepción de vida. Porque Occidente sabe que si continúa con la forma de existencia que está haciendo, no tiene futuro. Y por lo tanto, dentro de la diplomacia indígena originaria para la vida, que es el vivir bien, buen vivir, nosotros estamos planteando nuevas formas de relación de las comunidades entre pueblos y entre estados. Hemos planteado el concepto de los estados plurinacionales. Los estados plurinacionales que a las nuevas formas de expresión constitucional, tanto en Ecuador como en Bolivia, permite conceptualizar, percibir, expresar, reconocer a los diversos pueblos que vivimos y convivimos en una nación. Es decir, somos del valle, de la Amazonía, somos de las partes altas, de las montañas, del altiplano, de las costas. Somos un pueblo diverso, de aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, chiquitanos, amazónicos. Y entre ellos se concibe este concepto de la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad implica un reconocimiento profundo a la identidad cultural. Y en ese contexto, las políticas públicas van en sentido de cuidado a la vida. Los nuevos conceptos, por ejemplo, de desarrollo, las nuevas tecnologías, las nuevas implementaciones, por ejemplo, de hacer todo lo que está alrededor, tiene que ser en cuidado con la madre tierra, de no romper el equilibrio y la armonía de la madre tierra, porque esto implicaría también el deterioro de todo, bajo la concepción. Entonces, el Estado plurinacional tiene que generar una estructura también conforme a la dinámica del ayllu, a la dinámica de la comunidad, es decir, con el concepto rotatorio, con el concepto del consenso, con el concepto de la complementariedad. El consenso, por ejemplo, es muy importante para todos nosotros. En la comunidad, cuando nosotros estamos deliberando, tenemos que resolver problemas, es importante escuchar a todos. Si uno diverge, es importante escuchar porque puede ser que tenga la razón, puede ser que tenga también algunos aspectos importantes que todos debemos escuchar. Por lo tanto, el consenso es muy importante. No decidimos las mayorías sobre las minorías, porque las minorías también estarían impuestas de la decisión de las mayorías. El consenso es muy importante porque nos permite escuchar a todos y exponer a todos y resolver en beneficio de todos. El concepto de la complementariedad también es importante, porque concebimos, así como el hombre y la mujer nos complementamos para generar vida, también nos complementamos los ayllus, las comunidades con otras comunidades, y también concebir que también nos complementamos las diferentes formas de existencia, así como el árbol nos da el oxígeno, así como el agua nos da vida, así como las montañas nos dan alimento, también nosotros somos parte complementaria de la vida. Por lo tanto, la concepción del Estado plurinacional a través de la estructura también del Estado plurinacional es un nuevo diseño institucional del Estado, concibiendo las prácticas ancestrales comunitarias, generando nuevas industrias, generando nuevos conceptos de tecnología, pero siempre cuidando la vida, siempre cuidando la madre tierra, porque la madre tierra vive y también tiene derechos, también hay que cuidarla como nosotros. Por lo tanto, los nuevos diseños institucionales de la Constitución Política del Estado en Ecuador y en Bolivia son retos muy importantes para el horizonte de los demás estados para poder proyectar nuevas prácticas comunitarias de vida, donde el vivir bien, buen vivir se explique en el proceso de las dos dimensiones. Primero, saber vivir, comprendiendo que todo vive, saber vivir y saber convivir. Y esa convivencia en equilibrio, en armonía, es siempre cuidando a todo lo que está alrededor, porque se concibe que la vida es un tejido, y si es un tejido hay que cuidar, porque el deterioro de algo es el deterioro de todo. Así nos enseñan nuestros abuelos, nos dice, si hay algún deterioro alrededor es el deterioro de todos nosotros. Si algo está mal alrededor, está mal algo en nosotros. Por lo tanto,
El vivir bien emerge de una concepción no solamente filosófica, emerge de una concepción de una dimensión espiritual. Nuestros abuelos, nuestras abuelas consideran todo sagrado. Eso jamás hay que olvidarlo. Nuestros abuelos y abuelas nos han legado estas experiencias generacionales, ancestrales, estas sabidurías, porque se dieron cuenta de la vida. La vida, todo está interrelacionado, todo es interdependiente. Por lo tanto, sabiamente cuidaron todo. Esos mensajes que hoy lo estamos reconstituyendo en nuestras vidas, como el summa causa, el agin causa y el summa camaña, el vivir bien, buen vivir, son legados importantes no solamente de una concepción intelectual, es de haber comprendido cuál es la dinámica de la vida. Por lo tanto, es sabio que nosotros podamos seguir esos caminos que tienen una profunda experiencia de vida, que tienen una profunda experiencia de haber comprendido la vida. Por lo tanto, nosotros somos los seres puentes quienes también vamos a generar esta experiencia generacional para quienes vienen, porque quienes vienen también son seres muy importantes para darle continuidad a la cultura de la vida. Invitados para que lo escuchen. De verdad que esto es interesante, porque la invitación es a recrearnos y recrear las relaciones, ¿no? ¿Con quién? Con nosotros mismos, con la naturaleza, con los otros y por supuesto que con Dios. Y prácticamente que esa es la invitación del primer sueño del Papa. O sea, el primer sueño, que es un sueño social, es volver a, digamos, a pensar en una sociedad nueva, y es posible desde el buen vivir. Es con lo que empieza el documento, el buen vivir. Más adelante lo va a retomar, como 3 veces se retoma el documento la expresión el buen vivir, que para nosotros eso es hoy importante. La Iglesia hoy empieza a hablar del buen vivir, por eso les digo que yo creo que vamos a desarrollar una teología del buen vivir. William, vamos con Y nosotros soñamos con terminar a tiempo los 4 sueños del Papa. De pronto sí. El segundo sueño es lo que en el documento aparece como capítulo segundo, además, un sueño cultural. ¿No? Ahí está, un sueño cultural. Y quiero leerles la manera como comienza este segundo sueño. El asunto es promover la Amazonía, pero esto no implica colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. En cierta manera ahí está como la síntesis de este segundo sueño. Leo nuevamente esa primera partecita. El asunto es promover la Amazonía, pero esto no implica colonizarla. Y luego colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Lo que hace en un primer momento, pues el Santo Padre en este segundo capítulo, es hablarnos de la Amazonía, y aquí aparece como subtítulo, como si fuese un poliedro amazónico. ¿Qué es un poliedro? ¿No? De 8 no, de muchos lados, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiere decirnos a nosotros es que en la Amazonía hay muchísimos pueblos indígenas. Miren lo que presenta el Papa aquí. En la Amazonía existen muchos pueblos y nacionalidades. Ojo, esto es interesantísimo. Es decir, que Colombia al final de cuentas no es una nación, o Perú, o Ecuador, o Brasil, sino también dentro hay naciones que son naciones pues de muchísimo tiempo atrás. Dice, en la Amazonía existen muchos pueblos y nacionalidades, y más de 110 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Ya? A mí me causaba un poquito de tristeza cuando se preparaba todo lo referente al sínodo del año pasado, como por ejemplo se manipulaban las cifras, y unos organismos daban una cantidad de indígenas, otros daban otra cantidad, y las diferencias entre unos estudios y otros eran de cientos de miles de habitantes. Es decir, que de un plumazo borramos cientos de miles de personas. Y luego, lo que dice el Papa es que ahí hay pues muchos pueblos que tienen igualmente unas tradiciones muy ancestrales que deben ser respetadas. En la actualidad, varios indígenas, entre comillas, ya han aprendido a escribir y están poniendo por escrito también sus tradiciones.
porque en un primer momento se pensaban que esas tradiciones que se transmitían oralmente pues no tenían como ningún tipo de valor. Eran fábulas, eran leyendas, eran mitos, entre otras cosas más. El Papa también va a hablar, por ejemplo, cómo nosotros debemos cuidar las raíces. ¿En qué sentido? Como cristianos, nosotros nos interesamos mucho por el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera. Tratamos de comprender cómo surge el cristianismo, la relación del cristianismo con el Antiguo Testamento, cómo es el pueblo judío, entre otros asuntos más. Y dice, también es importante que nosotros conozcamos no solamente nuestras raíces desde el punto de vista de la fe, sino también nuestras raíces culturales. Nuestras raíces culturales. Y fíjense que nosotros no somos occidentales, nosotros somos mestizos. Cuando uno va a Europa, a nosotros no nos consideran como si fuésemos occidentales. Nosotros somos mestizos en realidad, somos una cultura que es en el fondo el amalgamiento de un montón de pueblos. Hay un sociólogo brasileiro que se llama Darcy Ribeiro, que intenta hacer una reflexión sobre quiénes somos realmente en América Latina. Y de verdad que nosotros no tenemos una especie de identidad fija. En el fondo puede que nuestra falta de identidad sea también nuestra identidad. Nosotros hemos comenzado en la historia desde que llegaron los españoles, pero no conocemos, por ejemplo, nuestra prehistoria. Y como no tenemos una especie de identidad, no nos preocupamos siquiera por la identidad de los demás y terminamos menospreciando. También el Papa va a hablar en este puntito de cómo, por ejemplo, debe darse un encuentro intercultural, que no significa imponer nuestra cultura, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, y va a hablar básicamente de cómo nosotros, con una mentalidad de corte más consumista, de corte más inmediatista, que no tiene en cuenta lo que ya se mencionaba hace un momentito, terminamos envueltos en una vorágine de consumismo, devastando absolutamente todo sin prestarle el valor que merece. No son por casualidad los incendios que se produjeron el año pasado, todo eso es provocado. Todo eso es provocado. Todos hemos escuchado, por ejemplo, lo que el presidente de Brasil decía y cómo estos incendios fueron tan perfectamente orquestados en Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, y creo que en el Ecuador. Del Ecuador no estoy seguro, creo que también, pero de donde sí estoy seguro es de Brasil, miles de hectáreas, después Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, justamente unos días antes del inicio del Sínodo Panamazónico. Eso no es casualidad. Y como, por ejemplo, se habla también en el documento, el suelo de la Amazonía es un suelo pobre, tremendamente pobre. Las plantas crecen, dice el documento. Obviamente el documento me fascinó, ¿saben por qué? Porque casi el 100%, para no exagerar, el 90 y tanto % del documento está hecho en base a estudios, en base a literatura producida por latinoamericanos. Ya sean poetas, ya sean historiadores, ya sea, por ejemplo, científicos latinoamericanos y de Sudamérica. Se citan colombianos, ecuatorianos, venezolanos, peruanos, brasileiros, también documentos obviamente de América Latina. Entonces hay un momento en donde se dice el suelo de la Amazonía no sirve. Es un suelo en donde las plantas prácticamente crecen encima del suelo, no echan raíces. Discúlpenme por la pobreza de palabras, no sé explicarlo de mejor forma, pero es un espacio de tierra en donde la naturaleza se ha desarrollado de esa manera. De forma que la ambición del hombre, que destruye, por ejemplo, los bosques para plantar monocultivos, al final de cuentas termina simplemente volviendo en algo árido toda esa zona. O sea, nunca va a producir allí como produce en otros lugares. Y lo que se afecta a la Amazonía repercute
en el mundo entero. Entonces se habla, por ejemplo, de respetar las culturas, de entrar en diálogo también con esos saberes. En esos pueblos hay una sabiduría ancestral que también puede iluminar nuestras vidas. Y en la Amazonía hay una serie de productos que sirven para la alimentación, que sirven para la medicina y que sirven para muchos adelantos, pues a nivel científico, propiamente dicho. Básicamente eso es lo que se menciona en esta parte del documento. Y ahora hablamos un momentico sobre el sueño ecológico. Pues digamos que de esto no es nuevo en la iglesia hablar de ecología. Ya hay documentos que han hablado de ecología, pero sí diríamos que la novedad está en que tengamos documentos oficiales en la iglesia que traten el tema ecológico. ¿Sí? No teníamos documentos claves. Si ustedes se leyeron la Laudato Si, ¿cierto? Y todo viene con el pontificado del Papa Francisco, aunque ya tenemos uno que otro documento o escritos o frases del Papa Benedicto y de Juan Pablo II. Pero la Laudato Si, digamos que él la cita aquí muchísimo, ¿cierto? La Laudato Si, sobre la casa común. El sueño es despertar nuestra sensibilidad para que no acabemos con lo que nos queda de la casa común. Cuando hablamos de ecología, eso lo hemos repetido mucho, hablamos de la casa, de las relaciones que se tejen en la casa, pero no se puede desligar de la economía. La economía es la administración de esa casa. Entonces, esa casa debe ser administrada, pero también debe ser protegida, resguardada, para que las relaciones no se trunquen. La ecología o el sueño ecológico no es vestirnos de verde, aunque yo lo haya puesto con colorcito verde ahí, no es vestirnos de verde, es mucho más, es el respeto, son las relaciones. Entonces, sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura, se bajó el coso, natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Y pues acuérdense que hay un lenguaje entre los indígenas, por ejemplo, sobre la madre tierra, que no es lenguaje de nosotros, pero que sin embargo las Naciones Unidas decretaron un día para la madre tierra. ¿Ustedes saben cuándo es el día de la madre tierra? El 22 de abril, ¿cierto? Por un decreto de Naciones Unidas se instituyó el día de la madre tierra. Entonces, miren, estos días son, no sé si se alcanza a ver bien allá, son los días como que nos interesan de pronto ahorita un poco, o que yo traté de rescatar para poder hablar de este sueño ecológico. Ya se han decretado estos días mundiales. Hoy es el Día Mundial del Sueño. Sí. Se nota. ¿Por dónde? ¿Atrás? ¿Fernando? Las vecinas. Bueno, pero tenemos, miren, yo saqué los 6 días que tienen que ver con lo ecológico. Entonces, hay un Día Mundial de la Vida Silvestre. Vendría a ser el 3 de marzo. Un Día Mundial del Agua, 22 de marzo, ya casi. No, y hoy es 13. Un Día Internacional de la Madre Tierra, o Mundial también de la Madre Tierra, que sería el 22 de abril. Y esto no es nuevo, esto ya lleva más de 10, 15 años establecido, pero que nosotros prácticamente ni lo sabemos. Un Día Mundial de la Biodiversidad, el 22 de mayo. Un Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. Y un Día Mundial de las Montañas, el 11 de diciembre. Lindo, es muy lindo. Entonces yo tenía un video para cada uno de 1 minuto. Pero cuando pasamos todo esto aquí, ya se desmontó. ¿Sí? No nos funcionó. Entonces vamos a ver si vemos algunos que yo pude rescatar por acá. Entonces ya de don Fernando ya lo podemos cerrar. Yo los invito para que lo lean. Sí. Entonces, a ver, aquí tenemos el Día Mundial. Empecemos con en orden. A ver, sería... ¿Cuál es el primero? El Día Mundial de la Madre Tierra. No, el del sueño no está. El otro. El de la vida silvestre. Vamos a saltarnos este. Bueno, vamos a cogerlos en orden. A ver. Vámonos por el Día Mundial del Agua. Son pequeñitos, son corticos. No se preocupen.
Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, como un medio para centrar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de este recurso tan valioso en el planeta. Tenemos que ser conscientes que 3 de cada 10 personas carecen de acceso de agua potable. Es cierto que el 70% de la Tierra está cubierto de agua, sin embargo, solo el 3% es agua dulce y la mayoría está congelada. Y hasta hace poco tiempo considerábamos que era un recurso inagotable y por lo tanto de poco valor, apoyándonos en el famoso ciclo del agua. Pero el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. El nivel de consumo ha experimentado un ritmo de crecimiento muy superior a la capacidad natural de renovación del agua. A medida que avanzaba el siglo XX, el consumo de agua potable se ha venido doblando en el planeta cada 20 años. Las reservas de agua en el mundo están amenazadas por factores como la contaminación. De acuerdo con varios informes, al menos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras. Esto incluye residuos industriales, vertidos humanos y desechos agrícolas. Hoy es un día para ser responsables sobre el uso del agua, sentarnos un momento, tomar conciencia y pensar qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por el bien de nuestro planeta. Bonito, ¿verdad? Es un pequeño video de concientización. Bien, vámonos al Día de la Tierra, de las montañas Desde el nacimiento de nuestro planeta, hace no, se está repitiendo. años, Este es el de la Tierra. con la evolución del ser humano y el surgimiento de las civilizaciones, el agua ha jugado el papel principal en todas las etapas de la conformación de la vida, tal y... Ya. Entonces este es el Día Mundial de la Tierra. Bien, entonces tenemos estos pequeños videos, son de sensibilización. El de las montañas es muy bonito y yo creo que con estos 3 ya tenemos suficiente. ¿Sabes por qué las montañas son importantes? Aquí van algunos datos. Las montañas cubren más de un cuarto de la superficie terrestre. Hospedan casi 1.000 millones de personas y un cuarto de los animales y plantas de la Tierra. Proveen hasta el 70% del agua dulce del mundo. Ahora sabes por qué las montañas son importantes. Pero, ¿sabías que la gente de montaña está entre la más pobre y hambrienta del mundo? El cambio climático está derritiendo los glaciares y amenazando las montañas, haciéndolas más vulnerables a los desastres. Esto impacta a todos. Para proteger nuestras montañas y nuestro futuro, reduzcamos nuestra huella de carbono. Cuidemos nuestras montañas. Bien, son pequeños videos, pero como decía, son videos que nos ayudan a tomar conciencia. Bien, entonces, ¿de qué más habla el Papa en esta parte? Él habla de que todo está verdaderamente conectado y que no deberíamos hablar solamente de una ecología de la naturaleza, sino de una ecología humana. O sea, de aprender a vivir, vuelve y une con el buen vivir prácticamente. Necesitamos trabajar en la ecología humana, en las relaciones.
Después él le va a dedicar unos buenos numerales al agua. Y dice que el agua es la reina de la Amazonía, porque ella también es la reina del planeta. Y que así como en la Amazonía, el río Amazonas lo es todo, porque el río Amazonas es el que conecta todo, así, digamos, nosotros, nuestro respeto también, digamos, por el agua, nos está invitando a conectarnos con el mundo entero. El agua nos une, pero el agua también puede llegar en un futuro a separarnos. Y a separarnos, a desunirnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos vamos a pelear por el agua. Luego, más adelante, él va a hablar, bueno, dice que este sueño es un sueño hecho agua, ¿cierto? Y que él va a hablar del grito de la Amazonía, y yo creo que es que yo quería leer un pedacito acá, sobre la contemplación, que me parece interesante. Hablando de ecología, él habla de contemplar. Como quien dice, en ecología se debe despertar una sensibilidad espiritual. Y voy a permitirme leer el numeral 53. Dice, muchas veces dejamos cauterizar la conciencia, porque la distracción constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito. Si se mira a la superficie, quizás parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ay, pero eso el agua no se va a acabar, que ahorren otros, ¿cierto? Pero nosotros no, nosotros dejamos el grifo o la llave abierta hasta que podamos. Que otros cuiden los árboles, que otros cuiden las montañas, que otros trabajen por lo ecológico, nosotros no, porque esto no va a pasar nada. Como quien dice él que tenemos la conciencia cauterizada, es la palabra que emplea, y aquí hay enfermeros, ¿no? Mucha gente de salud, cauterizados. Dice, es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no conocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera. Sí, para nosotros incluso todavía reciclar es muy difícil. Vemos los camiones de la basura, ¿cierto? Que van y que dicen recicla y bolsa blanca, creo que está la campaña, pero nosotros tampoco lo hacemos. O sea, nosotros nos falta conciencia. Más allá de todo esto, quiero recordar que cada una de las distintas especies tiene un valor en sí misma, pero cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extingue por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Aprendiendo de los pueblos originarios, podemos contemplar la Amazonía y no solo analizarla para reconocer este misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no solo utilizarla para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Y bien, y después termina hablándonos de que necesitamos educación y formarnos en hábitos ecológicos. Creo que eso sería como la tercera parte del documento, un sueño ecológico. Entonces vamos a recordarnos, primer sueño, segundo sueño, tercer sueño, ecológico, muy bien. Y vamos al cuarto sueño, que es un sueño eclesial. No sé, aquí hay un videito interesante. Cuando diga. Muy bien, entonces el cuarto sueño es un sueño eclesial y obviamente pues desde el punto de vista cuantitativo, digamos, ocupa un buen porcentaje del documento, ¿no? Varias páginas de este pequeño documento están dedicadas a ese sueño eclesial. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que se comentaba en torno al sínodo, poco antes del sínodo, después del sínodo también, de que el Papa ya estaba a punto de permitir la ordenación de las mujeres, de hombres casados y todo lo demás, ¿sí? Y eso generó
mucho problema, mucho ruido en realidad en la iglesia y fuera de la iglesia y cosas por el estilo. Muy bien, a mí me deja la cajita. Deja todo. ¿Para el sueño ecológico? Para el sueño Para ecológico. reciclar. Entonces, miren, lo primero que hay que decir, esto es un pequeño paréntesis antes de entrar propiamente dicho en lo que el documento pues manifiesta. Lo primero que hay que decir es que no existiría ninguna incompatibilidad entre el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Es decir, que una persona casada perfectamente podría ser sacerdote también. ¿Ya? Perfectamente podría ser sacerdote. O sea, no hay ninguna incompatibilidad entre los dos sacramentos. Hasta el siglo IV, hasta el Concilio de Elvira propiamente dicho, los sacerdotes de la Iglesia latina, de rito latino, que somos nosotros, ya les explicaré también eso, los sacerdotes pues en la Iglesia católica de rito latino eran casados, sino que por motivos pastorales y por motivos también en cierta manera pues económicos, qué sé yo, prohibieron que los curas fuesen casados y se pidió que fuesen célibes. Porque un cura casado necesitaba utilizar de los bienes de la iglesia para mantener a la mujer, a los hijos, y el obispo, si quería cambiar a ese sacerdote, no solamente cambiaba al sacerdote, cambiaba a la esposa y a los hijos. O sea, hay un asunto pues muy complejo detrás, ¿no? Muy complejo detrás. Ahora, en la Iglesia Católica, atentos a lo que les voy a decir, en la Iglesia Católica los sacerdotes sí se casan. O mejor dicho, sí se ordenan a personas casadas. Creo que esa es la frase con mayor propiedad. Cuando yo estuve en Grecia, una vez, los dominicos, no sé si hasta ahora, pero teníamos dos casas en Grecia, una en Atenas y la otra en Mégara. Por ejemplo, allí los sacerdotes católicos de rito bizantino, es decir, la Iglesia Católica tiene distintos ritos. Uno es el rito bizantino, nosotros somos de rito latino, pero también hay otro de rito armenio, de rito copto, de rito caldeo, ¿no? En otros ritos, son católicos, pero de otros ritos, los sacerdotes sí se casan. Entonces a mí me causaba una especie como de gracia cuando estaba pues, en Atenas. Allí el único célibe era el obispo. Ojo, estoy hablando de católicos, no ortodoxos, católicos. El único célibe era el obispo y todos los curas eran casados. Entonces, las esposas de los curas preparaban a las personas para la primera comunión, para los bautizos, o sea, eran las que daban la catequesis. Y los hijitos eran los que estaban como acólitos el día de la misa. La misa solamente se celebra el domingo, no hay misas dentro de la semana y dura 3 horas mínimo la celebración eucarística, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso de que los curas se pueden o no se pueden casar, o sea, en teoría sí se pueden casar. Lo que sucede es que por cuestiones pastorales, como ya les he comentado, desde el siglo IV en el Concilio de Elvira, se pidió que los sacerdotes sean célibes, por cuestiones pastorales y también para no afectar a los bienes de la iglesia. Ahora, el Papa podría decir, por ejemplo, de que se van a ordenar a hombres casados perfectamente. O sea, no hay ningún problema. Partamos de esa realidad. O sea, no hay ningún problema con que se ordenen a hombres casados. No hay ningún problema. Por lo tanto, todo ese revuelo que sucedió es un revuelo en parte por la ignorancia y en parte seguramente por maldad de algunos sectores. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque el documento aborda ese punto, en ese capítulo. Lo que primero hace el documento es darle las gracias a tantos hombres y mujeres que han entregado sus vidas al servicio de la evangelización. Vimos al comienzo un pequeño video de Monseñor David, ¿se acuerdan? Este obispo dominico en Puerto Maldonado, que es la capital del departamento de Madre de Dios, en el suroriente peruano, en la frontera tripartita con Brasil y con Bolivia. Y así como él, muchos. Ya hay incluso gente que está en proceso de beatificación, hay dominicos que están en proceso de beatificación.
dominicas que están en proceso de beatificación, pero también hay religiosos y religiosas de otras comunidades y también diocesanos y laicos. En el Perú hay una entidad que se llama MISEMA, Misioneros Seglares de Puerto Maldonado, y son laicos, casados, solteros, que dedican su vida a la evangelización en la Amazonía. Entonces, el Papa en el documento reconoce eso, reconoce la labor, el desprendimiento, la entrega de muchas personas que han entregado su vida. Los dominicos en el Perú estamos también en la Amazonía y este año tuvimos una asamblea y como sacerdotes jóvenes, religiosos jóvenes, contaban sus experiencias. Alguno casi murió ahogado el año pasado, el anteaño pasado, un muchacho joven de 20 y tantos años o 30, comenzando a los 30, casi se ahogó, ¿ya? Porque son horas de horas las que tienen que viajar en canoa y tienen que enfrentarse a un montón de problemas de las autoridades, problemas de mafias, problemas incluso de algunos indígenas que han recibido sobornos, y eso lo dice también el documento, de parte de empresas que les han lavado el cerebro y les han metido dentro de una vorágine de consumismo, entre otras cosas más. Entonces son gente que entrega su vida. Pero después de hablar de eso y de la entrega generosa pues de la vida de muchas personas, comienza también a decir qué cosa es la inculturación del Evangelio y qué cosa es la evangelización. La evangelización no supone una especie de imposición de una cultura sobre otra. De lo que se trata es de llevar el Evangelio para que las personas desde su propia realidad cultural sean capaces de aceptar. Y comienza citando a varios documentos del episcopado latinoamericano y en esos documentos se hace un reconocimiento de las capacidades que ya los indígenas tenían para acercarse a lo divino, a lo sagrado. Yo les comparto una anécdota. Un obispo franciscano en el Perú, él es obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón. Para los que no conocen, tal vez pues el Perú, digamos que se encuentra en la mitad del Perú, pero hacia la Amazonía, frontera con el Brasil. Monseñor Gerardo Cerdín, él es croata, pero habla como 3 o 4 idiomas ya de la zona, ¿no? Él habla idiomas de la zona. ¿Lo dice ahí? ¿Está bien? Me acerco más para acá porque si no se me escucha. Y él nos contó una vez una anécdota. Dice que cuando él llegó, pues, cura joven, se fue de misión y él reunió a los indígenas, ¿no? De una comunidad. Ese obispo también ha creado toda una universidad, creo que es la única universidad, por lo menos en el Perú, en donde se enseña en los idiomas de la Amazonía. ¿Ya? Está por la zona de Atalaya. Está los que se ubican en el mapa del Perú, ahí donde hay un cuernito hacia el sur, hay un cachito que se mete en el territorio brasileiro, pues por ahí está la zona de Atalaya. Entonces él nos contó que una vez fue a una comunidad y les preguntó, ¿no? ¿Y ustedes conocen a Dios? ¿Conocen a Dios? Y dijeron, sí, nosotros conocemos a Dios. Y él dijo, va bien, la cosa va bien. Ya, la cosa va bien. Y después les hizo otra pregunta, ¿y dónde está Dios? Entonces los indígenas señalaron el sol. Y dice que en ese momento él se enfrió. Y dijo, el trabajo de evangelización que tenemos que hacer aquí es enorme. Hacerlos pasar de una religiosidad natural a una religiosidad revelada que es la que nosotros tenemos. Por lo tanto, la tarea que nos espera es titánica. Y dice que se le ocurrió hacerles otra pregunta y les hizo la siguiente pregunta. Entonces, para ustedes, ¿el sol es Dios? Y dijeron, no, el sol no es Dios. ¿Y entonces qué es? Y respondieron diciéndole, el sol es la sombra de Dios. ¿Ya? Y dice, en ese momento yo me quedé sin palabras. Entonces el documento, el Papa hace eso, dice, estos pueblos a los que nosotros vamos a evangelizar, muchas veces sin conocerlos,
resulta que tienen una espiritualidad tremendamente grande, que son incluso capaces a nosotros de darnos lecciones, que nos pueden dar lecciones, ¿verdad? Que nos pueden dar lecciones. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se habla de inculturación del Evangelio, hay que tener en consideración que debemos respetar sus creencias, sus culturas, sus concepciones religiosas también, que son buenas, y Dios también se manifiesta en esas culturas. Y muchas veces, y esto menciona el documento, haciendo obviamente uso de otros documentos, sobre todo el documento de Santo Domingo, del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo, dice, estos pueblos ya tienen una visión de que hay vida después de la muerte. También tienen la concepción de que todo lo que existe, existe por alguien, ¿verdad? Y también que todo está vivo, que todo está vivo. Es decir, en realidad el terreno está tremendamente abonado para que el Evangelio penetre. Y hace una especie de jaloncito de orejas a los que pretenden que evangelizar significa imponer una cultura. No se trata de imponer la cultura del misionero por más buena que ésta sea, sino de lo que se trata es de respetar también sus culturas y que el Evangelio se encarne en esas culturas. Y luego aborda el tema, me estoy saltando obviamente, de los sacramentos, ¿ya? Y dice, por ejemplo, resulta que hay sacramentos que pueden ser celebrados o presididos no necesariamente por personas ordenadas. Estamos hablando del sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio, los ministros son los cónyuges, ¿verdad? Son los cónyuges. Por lo tanto, el sacerdote no es el ministro. Cuando hay un matrimonio, yo no soy el ministro, porque si yo fuera el ministro es que yo me voy a casar con la novia. ¿Ya? Ahí está, lo que acaba de mencionar Marina es perfecto. El sacerdote, dentro de una celebración de matrimonio, es un testigo cualificado en nombre de la iglesia. Y los padrinos también. Los padrinos son testigos cualificados en nombre de la sociedad, en nombre de la iglesia, ¿verdad? En nombre de la sociedad. Es decir, para que se celebre el sacramento del matrimonio no se necesita sacerdote. En pocas palabras es eso. Para bautizar tampoco. Un ateo puede bautizar perfectamente. ¿Un protestante nos puede bautizar a nosotros en nuestra fe? Claro que sí. ¿Un musulmán nos puede bautizar a nosotros? Claro que sí. Porque no me bautiza en su fe, sino en la fe mía. Y yo simplemente necesito de alguien que haga en ese momento de ministro. Mi abuelita me podía haber bautizado a mí, claro, si yo estaba en peligro de muerte de chiquito. Una enfermera puede bautizar perfectamente. Es más, se les debe entrenar a las enfermeras para que bauticen, sobre todo en las clínicas de maternidad, porque a veces hay niñitos que nacen y a los pocos minutos mueren. Entonces, antes de que muera sin el sacramento del bautismo, pues se le bautiza. ¿Se necesita entonces sacerdotes para el sacramento del bautismo? No, ¿verdad? No se necesita. ¿Ya? Entonces, dice el Papa, para lo que sí se necesita es pues para el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Y del sacramento de la reconciliación también. Y de pronto para el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, dice el Papa, sería muy fácil ordenar a hombres casados y llenar de sacerdotes la Amazonía. Pero esa, y a mí me parece genial la solución que da el Papa, esa dice es una salida apresurada. Y ese es un retroceso a nivel de iglesia. Por lo tanto, de lo que se trata es de enfrentar la realidad con lo que tenemos hasta ahora. Y lo que tenemos hasta ahora son un montón de laicos, y ahí valora tremendamente el papel de la mujer. Y dice, si nosotros formamos bien a los laicos, si nosotros organizamos bien a la iglesia, si los sacerdotes cumplen su función a cabalidad, no siendo ellos como los protagonistas de todo, sino siendo simplemente como los coordinadores de las actividades pastorales, pero también dejando trabajar al pueblo. En pocas palabras, si se organizan bien, no hay ningún problema. Y cuando leí el documento dije, me convenció. Claro que yo tampoco estaba
diciendo que ordenen más. Yo tengo una hipótesis, comencé a plasmarlo en un artículo, solo que hace tiempo lo abandoné, probablemente lo vuelva a retomar, que no es solamente mía. Yo lo escuché a este obispo del que les hablé, este franciscano, Gerardo Cerdín, yo lo escuché y me pareció genial. Y por ejemplo, una solución podría ser el traer otros ritos a nuestra iglesia, de manera que no solamente existe el rito latino, sino que podamos tener, por ejemplo, rito bizantino o rito caldeo con nosotros. Sobre todo rito bizantino, que es el más cercano. Comencé a hacer un artículo, ese artículo lo paralicé porque pues después nos dedicamos a escribir otras cositas, pero ahí está por lo menos el esquema o el borrador. Y a eso apunta el documento, es decir, a que la iglesia se organice, a que los sacerdotes cumplan con su función de animadores, de coordinadores de las actividades pastorales, a que los laicos tomen en serio su papel de laicos, ¿verdad? Y eso a mí me parece extremadamente hermoso. Vamos a ver ahora, si quieren, un pequeño videito pues, que va en sintonía con esto de acá. Como ya les mencionó la hermana, no les estamos resumiendo todo el documento, es simplemente una invitación para que ustedes lo lean, ¿ya? Y lo pueden adquirir aquí con nuestros hermanos paulinos. Es el video que recoge todo de nuevo, ¿cierto? Los 4 sueños, y que prácticamente sirve también para concluir. Entonces yo voy a leerles un poquitito pues de este documento, en este sueño, ¿verdad? En lo referente a este sueño sobre la inculturación
de la ministerialidad, ahí donde se hablaba de lo referente a la ordenación de hombres casados. Dice lo siguiente, pues me salto un poco. El modo de configurar la vida y el ejercicio del ministerio de los sacerdotes no es monolítico y adquiere diversos matices en distintos lugares de la tierra. Por eso es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento del orden sagrado, que lo configura con Cristo sacerdote. Y la primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el orden lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica, principal e indelegable. Algunos piensan que lo que distingue al sacerdote es el poder, el hecho de ser la máxima autoridad de la comunidad. Pero San Juan Pablo II explicó que aunque el sacerdocio se considere jerárquico, esta función no tiene el valor de estar por encima del resto, sino que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando se afirma que el sacerdote es signo de cabeza de Cristo, el sentido principal es que Cristo es la fuente de gracia, es la cabeza de la Iglesia, porque tiene el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la Iglesia. El sacerdote es signo de esa cabeza que derrama la gracia ante todo cuanto celebra la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Un poquitito más adelante. En las circunstancias específicas de la Amazonía, de manera especial en las selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos, buscar distintos cauces para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace la Iglesia. Y llegamos a decir que no se edifica ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Y también habla del sacramento de la reconciliación. Un poquitito más adelante. Esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía. Al mismo tiempo conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros para que adquieran las actitudes y capacidades que requiere el diálogo con las culturas amazónicas. ¿Verdad? Y una última palabrita, ya antes de la conclusión final, sobre las mujeres. Lo que dice el Papa sobre las mujeres. La fuerza y el don de las mujeres. Aquí hay más mujeres que varones. En la Amazonía hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo, sin que algún sacerdote pasara por allí, aún durante décadas. Esto ocurrió gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas, bautizadoras, catequistas, rezadoras, misioneras, ciertamente llamadas e impulsadas por el Espíritu Santo. Durante siglos, las mujeres mantuvieron a la Iglesia en pie en esos lugares con admirable entrega y ardiente fe. Ellas mismas, en el sínodo, nos conmovieron a todos con su testimonio. Esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales. Este reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia solo si se les diera el acceso al orden sagrado. O sea, si las ordenamos, y aquí viene lo siguiente, dice, pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente
un empobrecimiento de su aporte indispensable. Y continúa. Y eso es verdad. Y fíjense, en ese video no aparecieron también religiosos, pero sobre todo monjitas. Es decir, las monjitas levantan ustedes una piedra y aparece una monjita. No, tampoco. Lo que quiero decir es que sin el esfuerzo, por ejemplo, de ellas, pues la iglesia no sería lo que es en realidad. Y ellas han sido la punta de lanza, yo creo, de la evangelización en muchos pueblos, no solamente de nuestro continente, sino también del mundo. Y la fe, yo creo que con casi ninguna excepción, nosotros hemos recibido la fe por la mamá, siempre por la mamá. Quizás por eso termina el documento con la oración, como siempre todos los documentos eclesiales, una oración a la Virgen, ¿verdad? Entonces, el Papa la titula La Madre de la Amazonía. Vamos a terminar haciéndola juntos. Esta es solamente la primera estrofa, porque la oración tiene varias estrofas, es larguita. Sí, al final del documento se encuentra la Madre de la Amazonía y siempre ocupa una paginita. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que el Señor de todo lo que existe, resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Y yo sigo. Muéstrate como madre de todas las criaturas en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Y me adelanto un poquito. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía junto con tu hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. Amén. Bien, y tal muchas vez gracias. Una última cosita, porque aquí debe haber un compromiso, ¿verdad? No solamente se trata de conocer el documento. La hermana ya habló de algunas cosas, pero el compromiso está en que nosotros seamos personas no dadas al consumismo. Que consumamos lo que debemos consumir, porque tampoco se trata de privarnos, sobre todo de lo esencial y necesario para poder vivir. Yo estaba ayer mirando algunas cosas pues en Facebook. Normalmente no lo hago, pero de cuando en cuando pues uno curiosea. Y había una imagen que me llamó mucho la atención. Y la imagen decía lo siguiente, ¿no? Yo me pongo ropa barata porque, ¿cómo era? Más o menos el mensaje era ese, ¿no? Si yo me pongo ropa barata es porque quiero tener algo de dinero para dar de comer a mis hijos. Pero yo no voy a gastar más dinero de lo necesario simplemente para engrosar el ego de una sociedad. Algo así era el mensaje, ¿no? En el fondo es real, ¿no? En el fondo es real. Entonces, que esa sea pues también una especie de compromiso para todos nosotros, para que seamos respetuosos con la Amazonía, que la cuidemos, que cuidemos la creación, que no la devastemos, que no desperdiciemos también las cosas, ¿no? Y que no pensemos que la Amazonía es solo allá. Es solo allá. Es también acá. Es también. Pues muchísimas gracias. No es que seamos especialistas en este tema, simplemente hemos querido que el Centro Bíblico también camine en sintonía con el pensamiento de la Iglesia y con nuestros pueblos. Muchas gracias. Y ahora invitados a que María Teresa. Sí, es que pues este documento es muy importante, pero desgraciadamente los que hemos tenido oportunidad de trabajar en la Amazonía, que otra gente todavía después también es noticia, entonces, y yo tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración de un mapa que se llamaba Mapa de Uso del Territorio Colombiano, donde se decía, esta tierra sirve para esto, pero está en esto, esta tierra sirve para esto, pero está en esto. Y entonces, mostrarte el conflicto de que tierras que son para agricultura están en ganadería, tierras que deben estar en reserva forestal están en ganadería. Entonces, ¿qué pasó? Que la Amazonía la están acabando para ganadería extensiva, especialmente para palma.
Entonces, si estamos hablando en sintonía con la situación actual, entonces, por ejemplo, sabemos que una res en sus excrementos genera más CO2, que es para el calentamiento global. Entonces, es una de las cosas que debemos nosotros reducir el consumo de carne. Entonces, yo, por ejemplo, en ese sentido, entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, en el Guaviare hay 3 municipios: Calamar, El Retorno y San José. San José y Calamar estaban en El Retorno, pues ya la habían casi que deforestada, pero se decía que Calamar, debe estar para hacer forestal política. Eso es todo, es ganadería. Sí, yo estuve... Y por ejemplo en la Macarena, que en estos días la han pasado mucho, de las quemas, si ustedes ven las quemas, es puro prado, porque ya acabaron con toda la madera de allá. Entonces, si debemos comportarnos, como usted acaba de decir, padre, de que debemos comportarnos de acuerdo a lo que debemos, por ejemplo, reducir el consumo de carne, porque en eso estamos fomentando más más deforestación y más calentamiento global. Entonces tenemos que mejorar nuestra alimentación y consumir más frutas y verduras que carne, que está generando tanto conflicto climatológico y tanto conflicto social, porque la mayor desplazamiento de nuestro país ha sido por la ganadería extensiva. Sí, el tema de la ganadería, el tema de la palma, el tema de la caña para el etanol, sí, entre otras cosas. Pues digamos que ahí queda... El transporte, por ejemplo, de bicicletas, caminar en bicicleta, más que el automóvil y todo eso. Bueno, ahí queda el reto para los invitamos a los que quieran tomarse un tintico, arriba hay tintico, no lo bajamos hoy. Y también para que conozcan los libros del Centro Bíblico, si alguien se interesa. Y ahí hay libros igualmente bueno, chao y gracias. de San Pablo. Bueno, Martica, espéreme.